¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia de Venezuela. Hoy estudiaremos el proceso de formación de la República de Colombia. Como hemos visto en clases anteriores, en 1819 es el primer momento cuando se hace la propuesta de unificación entre Venezuela y Nueva Granada, propuesta que nace de la figura de Simón Bolívar. Sin embargo, esa instancia, a pesar de que efectivamente lo aprueba en diciembre de ese año 19 con la Ley Fundamental de Colombia, aprueba esa unificación, eso no selló ya la formación de Colombia, puesto que no había presencia de neogranadinos suficientes en ese Congreso de 1819. Por lo tanto, el siguiente paso era convocar un nuevo Congreso que efectivamente se realizó en 1820, o sea, la convocatoria se realizó en 1820 y se escogió la ciudad de Cúcuta para que diputados venezolanos y neogranadinos establecieran los acuerdos de unificación y promulgaran una nueva constitución, ya no de Venezuela o de Nueva Granada, sino de esa nueva república. La república no se llamó Gran Colombia, sino Colombia a secas. Y nosotros, con el tiempo, para distinguirla de la Colombia actual, le decimos Gran Colombia. El nombre correcto debería ser Colombia la Grande. Pues bien, las características y los elementos más importantes de esa constitución de Cúcuta de 1821, que es la Constitución de la República de Colombia, será el motivo de estudio de esta clase. La Constitución de 1821 será la tercera Constitución de Venezuela, aunque en este momento ya no es solamente la República que antes era Capitanía General, sino será la República de Colombia, integrándose Venezuela y Nueva Granada. Ahora bien, los diputados tenían una tarea sumamente compleja y de mucha importancia para el futuro de la nación. Esta era establecer el sistema de gobierno que debía acordarse. Lo primero era la unificación territorial, que no tenía mucha discusión, porque casi todos los diputados estaban convencidos de la necesidad de la Unión Gran Colombiana. Pero debían escoger si el sistema de gobierno iba a ser centralista o federalista. Pues los diputados escogieron el centralismo como sistema de gobierno. Evidentemente, la posibilidad de establecer una monarquía ni remotamente se planteó en el Congreso. La propuesta republicana fue la aceptada con sus tres poderes tradicionales, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Aparte había que nombrar a los representantes del Estado, es decir, los máximos cargos, sobre todo del poder ejecutivo, y en ese sentido, ¿quién más que Simón Bolívar para ocupar el cargo de presidente? Puesto que no solamente era un hombre que había probado tener conocimientos políticos, ser un gran estadista porque había formulado una propuesta concreta en 1819, sino que además venía de sendos triunfos militares que evidentemente hicieron que nadie discutiera la posibilidad de que otra persona fuera presidente. Así que Simón Bolívar es escogido presidente unánimemente por esos diputados reunidos en Cúcuta en 1821, pero se escoge como vicepresidente a Francisco de Paula Santander, general neogranadino. Además de esto, se escoge como capital de la República de Colombia a la ciudad de Bogotá. Bogotá, evidentemente, desde el punto de vista geográfico, es mucho más céntrico que Caracas, pero los caraqueños no entendieron eso y muchos círculos políticos de Valencia, de Caracas y de otras zonas de Venezuela cuestionaron que la capital no fuera una ciudad venezolana. Por ahí hubo ciertos malestares que a la postre darían elementos para promover ciertas tentativas separatistas que no es tema de la clase precisamente de hoy. Además de eso, desde el punto de vista territorial, Colombia entonces comienza a organizarse con una nomenclatura distinta, porque ya no van a ser simplemente provincias, sino que se establecen departamentos y cada uno de los departamentos va a tener provincias. En el caso del territorio venezolano que forma parte de Colombia, serán tres los departamentos: departamento de Zulia, departamento del Orinoco y departamento de Venezuela. Y desde el punto de vista militar, Colombia queda dividido en tres grandes departamentos, que son el departamento de Venezuela, el departamento de Nueva Granada o Cundinamarca y el departamento de Quito, que aún para el momento que se hace el Congreso todavía no ha sido liberado, pero que formará parte de esa Unión Gran Colombiana. El artículo 7 de esa Constitución es lo que va a dar cabida a la posibilidad de integrar nuevos territorios a esa Unión Colombiana. Para ese momento solamente estaba liberado Nueva Granada y Venezuela, y Nueva Granada la parte que hoy en día es Colombia. Aún estaba pendiente Quito, pero el artículo 7 establece claramente que será
posible anexar nuevos territorios en la medida que la lucha armada continúe y se independicen nuevos territorios que acepten voluntariamente anexarse a Colombia. Esto será muy importante porque es lo que permite la introducción o el anexo de Ecuador a la República de Colombia y la posibilidad de que otros territorios, antiguamente el Virreinato del Perú, también puedan anexarse. Al final no lo hacen, pero sí va a estar planteado sobre la mesa a partir de 1823 como tal. Pues bien, esta Constitución de 1821 sienta las bases de la República de Colombia. Es, como dije, un sistema republicano el que adoptan los diputados. Las figuras centrales van a ser Bolívar y Santander, y la capital va a ser Bogotá, la capital de esa nueva república. Desde luego, es una república que está en periodo de ensayo. Se establece en la Constitución la posibilidad de reformar la misma luego de transcurridos 10 años de vida republicana, es decir, que no entendían los diputados que podían hacerse algunas reformas dependiendo de las circunstancias políticas que ocurrieran, y efectivamente eso es lo que va a pasar en muy corto tiempo, un malestar de ciertos sectores, y lamentablemente ese malestar se traduce luego en enfrentamientos políticos entre las propias tropas republicanas, entre las propias figuras políticas republicanas, y a la postre en la disolución de la República de Colombia. Pero eso no es un tema de hoy, sino de las futuras clases. 1821 fue un año clave dentro del proceso de independencia, no solamente de Venezuela, sino también de Nueva Granada. Vimos que se produjo lo que fue la batalla de Carabobo, pero que paralelamente ya estaban reunidos los diputados que representaban a las provincias venezolanas y a las provincias neogranadinas para formar la República de Colombia la Grande. Esta República de Colombia la Grande va a tener unas características elementales desde el punto de vista territorial. Van a ser los territorios de Venezuela, lo que era antes la Capitanía General de Venezuela, y lo que era el Virreinato de Nueva Granada. Pero se estableció que podían unirse otros territorios. Específicamente se va a unir lo que va a ser la República del Ecuador hoy en día, porque Quito para 1821 aún estaba bajo el dominio de las fuerzas realistas. Otro aspecto importante de esa Constitución de Cúcuta que da inicio a la República de Colombia es el carácter centralista de la misma. Se aprobó esa propuesta política de Bolívar, aunque la extensión territorial dificultaba el ejercicio de ese centralismo. Bolívar es ratificado como presidente ya no de Venezuela, sino de Nueva Granada, pero realmente el que va a mandar es el vicepresidente Francisco de Paula Santander, puesto que Bolívar, de ahí en adelante, es decir, a partir de 1821, va a proseguir la lucha hacia el Alto Perú, primero Ecuador y luego Perú, porque sabía que mientras existieran tropas realistas en América del Sur, la amenaza de caer nuevamente bajo el dominio de España era latente. Por lo tanto, Santander, que es el vicepresidente, quedará al mando de la República de Colombia, y esta situación va a crear malestar especialmente en varias ciudades de Venezuela. Este malestar se va a traducir en movimientos separatistas que será motivo de futuras clases como tal. Pero lo importante es entender que la República de Colombia en 1821 es una realidad que es ratificada por los diputados que se reúnen en Cúcuta a partir de mayo de 1821, un momento, una etapa en la cual comienza la expansión del ideal independentista ya no solamente en Venezuela y Colombia, sino también en Ecuador, en Perú, y luego lo que va a ser el Alto Perú, que se independiza se separa con el nombre de la República de Bolivia. Esos serán temas de nuestras próximas clases.